Sublime gracia. Hola, mi nombre es Oscar Pardo Yo soy Oscar Rojas, y nos hemos reunido de nuevo para comenzar un nuevo podcast, el cual se llama. la joya rara del contentamiento cristiano. Y bueno, la intención que tenemos con este nuevo podcast es abordar este tema acerca del contentamiento, el cual es vital para la vida del creyente. Tenemos que tener en cuenta que es algo que todo creyente debe tener. Vamos a ir desarrollando esto a través de todo el camino que nos resta por delante, pero hoy vamos a empezar con una pequeña introducción. Efectivamente, eso fue una introducción a este tema tan interesante y les voy a leer un versículo del cual vamos a usar de base acerca de este tema. El versículo está en 1 de Timoteo 6:6, la versión Reina Valera dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bueno, tenemos que empezar por notar que el versículo dice que es gran ganancia la piedad. Deberíamos explicar qué es la piedad. Claro, y lo importante también del versículo es que dice que tienen que ir acompañadas tanto la piedad y el contentamiento. Pero como decía Oscar, expliquemos qué es primero que todo la piedad, ¿no? Podríamos decir sobre la piedad que es la forma en que un creyente debería conducir toda su vida, todas las áreas de su vida, y es una forma humilde y es una forma que vive de una manera agradable delante del Señor. Es algo relacionado con que el creyente tenga el evangelio claro en su vida. Tal vez es una comparación sencilla y básica, pero hablamos de los impíos como la gente que vive como el mundo dicta. Claro. Entonces, los que viven de una manera pía o piadosa son los que viven como Dios dicta. Claro, Todo conforme. creyente debería vivir de esta manera, de una manera piadosa, viviendo según las normas que Dios ha establecido para que el ser humano cumpla. Exactamente, eso es lo que iba a decir, que es vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir de la manera en que la Escritura nos dice que debemos vivir. Entonces, el versículo nos dice que hay que vivir de una manera piadosa y que esa piedad tiene que ir acompañada del contentamiento. ¿Por qué es tan importante o por qué tienen que ir juntos ambos? Creo yo que no hay una manera real de vivir piadosamente si uno no está contento, porque vivir con amargura, podríamos decirlo, va en contra de la vida que Dios manda al creyente vivir. Claro. Ahora deberíamos también pensar en qué es lo que le debe producir ese contentamiento al creyente. Más adelantico vamos a hablar de eso, pero deberíamos empezar a pensar en esto. ¿Qué es lo que debe producir el contentamiento al creyente? ¿Qué es lo que hace ese contentamiento para que podamos vivir de una manera piadosa? Porque tienen que ir los dos de la mano. Claro, y hay que entender algo importante. El contentamiento no lo podemos demandar de gente impía, como decíamos ahorita. Exclusivamente se espera que los creyentes tengan ese contentamiento en su corazón. Ahora, los creyentes vivimos en un mundo caído, en donde todo el mundo tiene expectativas carnales y humanas, pero el creyente tiene que vivir de una manera diferente. ¿Cómo vivir en medio de un mundo caído, con tantas necesidades a veces, con tantas dificultades, no alcanzar o no querer o no poder tener todas las cosas que uno quiere y aún así tener paz, gozo, gratitud hacia el Señor con todo lo que a veces le hace falta a uno? Ahí está la importancia de tener una vida piadosa y también de tener ese contentamiento, es esa satisfacción en el Señor a pesar de las cosas que aún así nos hacen falta en todos los sentidos. Lo que usted leía dice que nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahora el título del podcast es ¿qué es una joya rara para el cristiano? A medida que recorramos este camino vamos a darnos cuenta lo valiosa, lo preciosa que es esa joya. ¿Por qué la llamamos una joya rara? Porque lo que usted dice, la alegría del mundo no tiene nada que ver con la alegría del cristiano. Eh, Pablo le deja claro a Timoteo de que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar de este mundo. Entonces deberíamos pensar qué es el contentamiento que acompaña la piedad, si no tiene que ver con este mundo. Y el asunto es que en el mundo en el que vivimos hoy, vivimos en un mundo materialista, que vive detrás de muchas cosas, de alcanzar, de tener el nuevo carro, la mejor ropa, el mejor lugar donde estudiar para tener más ingresos. Y en sí mismo no está mal. El problema con eso es que si esa es la satisfacción del ser humano, ahí está
lo incorrecto. Entonces el contentamiento nos ayuda a entender que Dios es soberano, Él dispone las cosas y nos puede dar esa tranquilidad. Ahora, si pensáramos, por ejemplo, en el mundo cristiano de los primeros siglos, en donde no había tanto materialismo y tanto interés por las cosas que son vanas, como dice la misma Biblia, para ellos, de alguna manera, a pesar de sus situaciones, de sus dificultades, de las cosas que vivió la iglesia primitiva, ellos sabían reconocer esta joya rara de contentamiento. Es interesante esto porque imagínese usted el mundo de hoy. Gente capaz de negarse hasta al descanso por alcanzar cosas materiales. Hay una carrera por la educación de que los niños tienen que salir a los 14, 15 años del colegio, si no, no van a alcanzar a graduarse, no van a poder tener especializaciones y no van a poder ser competitivos laboralmente hablando. Cada vez se ocupa el hombre más en las cosas de este mundo, pero el cristiano no debería caer en esto. Pongámonos a pensar, por ejemplo, cómo podía un hombre como Pablo haber escrito estas palabras preso, tal vez ya casi listo para ser decapitado, que es la manera en la que la tradición dice que murió Pablo. ¿Cómo podía un hombre en esta situación, en lugar de estar desesperado, triste, pidiendo auxilio, diciéndole a alguien, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento? ¿Qué tenía este hombre? ¿Cuáles eran sus anhelos? ¿Qué era lo que él esperaba realmente? Y si era de este mundo o no tenía que ver con este mundo como lo conocemos. Claro. Ahora, otra cosa es que en esto todos debemos ser sinceros, el contentamiento nos cuesta. Bastante. Hay muchas situaciones difíciles en la vida, hay a veces aparentes injusticias a los ojos del ser humano que nosotros decimos, pero ¿por qué nos está pasando esto? O no me siento satisfecho con lo que está sucediendo. La Biblia dice, y el mismo Pablo, un poquito antes de nuestro versículo que acabamos de leer, 1 Timoteo 4, 7 dice, desecha las fábulas profanas de viejas y ejercítate para la piedad. Esa piedad que va acompañada del contentamiento tiene que ir creciendo en la vida del creyente. Nosotros debemos ejercitarnos en la piedad y en el contentamiento. La vida cristiana es eso, es como un ejercicio diario. Si hablamos de la santidad, hablamos de que la santidad va creciendo progresivamente. Si hablamos del conocimiento, el conocimiento va creciendo en el creyente si es juicioso en la lectura y en la oración, progresivamente. Si hablamos de ese lavado del que el Señor habla, esa renovación de nuestra mente, también es algo progresivo. Entonces, por eso es que la piedad en el creyente va aumentando y también ese contentamiento en el creyente va aumentando a medida que conoce más de Dios. Creo yo que esto va a ser un tema clave en el transcurso de este podcast y creo yo que era lo que mantenía firme tanto a Pablo como a los que lo presidieron después, a los hermanos del primer siglo. Podemos ver cómo, por ejemplo, ellos podían ir a cárceles, podían ser crucificados, apedreados, como por ejemplo echados al circo romano, a los leones o a los gladiadores, morían de una manera impresionante. Vemos casos, por ejemplo, el de una mujer, no sé si se recuerda el nombre, a la que le mataron los hijos, uno por uno, y lo que ella le decía a ellos era no nieguen a Cristo. Claro. Solo les pedía eso, no nieguen a Cristo, y por último ella también fue martirizada, pero ellos morían contentos. Claro. ¿Se acuerda de este libro? La historia del cristianismo. En la parte donde habla de la iglesia primitiva, que es lo que comenta Oscar, hay muchas historias de cómo los cristianos no esperaban nada de este mundo. Sencillamente aceptaban la voluntad del Señor y estaban dispuestos a morir en el circo romano de una forma horrible, todo porque se sentían satisfechos con el Señor y no les importaba nada más. Ahora les voy a leer los versículos que siguen después de 7, 6, 7 y 8. Versículo 9 de 1 de Timoteo capítulo 6 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Queremos hacer una mención especial en esta parte,
con respecto a lo que está mencionando el versículo, el amor al dinero es un problema grandísimo. Y desafortunadamente para el mundo cristiano de esta generación, el falso evangelio de la prosperidad, que es una promesa de que por ser hijos de Dios, los que van a la iglesia se merecen todas las riquezas y son reyes y tienen que esperar que Dios los bendiga, que los prospere, que les dé la mejor familia, el mejor carro y todo lo mejor posible, que como dije es falso. Eso ha generado en el corazón del cristianismo una sensación incorrecta de lo que es el evangelio y a largo plazo también produce frustración en muchos creyentes, porque van caminando su vida cristiana y ven que nada de lo que quisieran tener a veces alcanzan, y eso trae amargura en el corazón también del creyente. Hay muchos hombres hoy día que son ambiciosos. Recordemos que nuestro corazón es malo, es perverso, y aunque ellos tienen apariencia de piedad y de querer el bien para los demás, lo que buscan es su propio beneficio. Y encontraron una debilidad en el corazón del hombre, y es eso, la ambición, el deseo de tener, el deseo de ser quien manda. Por eso ese Evangelio de la Prosperidad nos enseña que si le reclamamos a Dios, Dios tiene que darnos. Que si le pedimos, Él está en la obligación de darnos porque es nuestro papá. Pero si nosotros nos damos cuenta, al contrario de que el dinero sea la solución o la alegría para el creyente, ni siquiera para los del mundo, podemos hablar con gente que ha tenido mucho y ha dicho, esa no es la solución, el dinero no lo es todo. Pero si hablamos de un creyente, aquí Pablo mismo nos está diciendo que el, el amor al dinero es la raíz de todos los males y que muchos codiciaron esto y se apartaron de la fe. Podríamos decir que todos estos hombres que enseñan la teología falsa de la prosperidad se apartaron de la fe, no creen en el verdadero evangelio. Volvamos a nuestros hermanos, ¿qué realmente los motivaba? El dinero, las posesiones, este mundo, una posición aún en una iglesia o en cualquier otro lugar. Si eran capaces de dar su vida por Cristo, que eso era algo rarísimo en ese tiempo. Yo le decía a alguien alguna vez, póngase a pensar en Pablo, que dice que en su última defensa, cuando estaba ya preso en Roma, nadie estuvo con él. Y lo que él tenía que hacer era negar a Cristo para defenderse. Lo único que le pedían a un cristiano para poder ser librado de la muerte era decir no creo en Cristo. Pero la respuesta de él, pero para mí eso fue una oportunidad de hablar del Evangelio. Claro. O sea, en lugar de negarlo para salvarse de la muerte, él habló de Cristo como esperanza a toda esa audiencia que lo quería matar, porque para él había algo más. No era de este mundo lo que le esperaba. No Ujú. era de este mundo lo que lo alegraba, lo que le daba gozo. No era de este mundo su recompensa. Hay que mencionar también que el evangelio de la prosperidad no solamente es dinero, ¿no? Billetes, monedas, sino que el evangelio de la prosperidad es que el hombre supuestamente debe alcanzar éxito en todo lo que hace, Mm. incluyendo, por ejemplo, la sanidad. Yo personalmente tengo amigos y conocidos que, igual que yo, estuvimos en algún momento en iglesias con un evangelio distorsionado, incluyendo el evangelio de la prosperidad. Y tengo un amigo que, por ejemplo, padece de una enfermedad y por causa de esa enseñanza, él luchaba con su fe y con su tranquilidad, porque él decía, yo diezmo, yo sirvo, yo hago y sigo enfermo y no se me quita la enfermedad. Y conozco más gente dentro de ese tipo de iglesias con esas situaciones de enfermedad particularmente. El evangelio falso de la prosperidad les decía, tú tienes que ser sano, tú tienes derecho, Jesús murió por tu enfermedad y seguían enfermos. Esto genera insatisfacción, culpa, frustración, vergüenza y un montón de situaciones en los creyentes. Entonces, el verdadero problema de no entender cuál es la misión verdaderamente del creyente en este mundo es que nos encontramos con esas mentiras y nos confunden. Recuerde que la Biblia dice, Jesús dijo, mi reino No es. no es de este siglo. La intención y el propósito del Evangelio no es enriquecer al hombre. Al contrario, la Biblia sí nos enseña, lo que estamos leyendo, sobre la piedad y el contentamiento, porque son las formas, según Romanos 5 creo que es la forma que a través de las pruebas el Señor nos va formando a nosotros un carácter aprobado, dice. Ese versículo yo precisamente lo iba a usar para que nos hiciera pensar qué es lo que realmente hace
al cristiano ser feliz, estar contento aun a pesar de las aflicciones. Porque si el reino de Cristo no es de este mundo, nosotros tampoco somos de este mundo porque hacemos parte de ese reino. Es más, cuando el Señor Jesucristo estaba orando por la iglesia, sus apóstoles, y Él dice que no solo por ellos, sino por los que vienen después de ellos, dice que los guarde del mundo, porque ellos no son del mundo, pero que no les pide que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Aunque nosotros estamos creciendo como un reino en este siglo, nuestro reino no está en este siglo, sino lo que la Biblia llamaría el siglo venidero. Y las promesas para nosotros no son en esta tierra, no son aquí y ahora. Ahora hay una promesa que es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, o sea que el reino seguirá avanzando aun a pesar de la oposición de las tinieblas y seguirá arrebatando lo que es de Dios para Cristo. Pero realmente las promesas de la iglesia y de nosotros como creyentes, podríamos decir, son del mundo venidero, cuando el pecado sea exterminado. Ahora hay una promesa para la iglesia que debería hacernos pensar y también hacernos ver que el contentamiento es aún a pesar de. La iglesia, el Señor le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Entonces no tiene nada que ver ni con tener la casa que anhelo, o el carro que anhelo, o la posición que anhelo, o ser yo el centro de atención y de atracción para todo el mundo, sino tiene que ver es con las promesas de un reino que está por venir, en el cual vamos a ser librados del pecado y de la muerte. Claro. Y pues recordar que el ser humano tiene expectativas de muchas cosas. No necesariamente ser millonario. A veces son deseos nobles, como pueden ser a veces deseos carnales. Pero aún así, Dios no está obligado a conceder todo lo que nuestro corazón quiere. Y ahí es donde muchas veces el cristiano lucha con eso. Pero es que yo estoy haciendo, pero es que he llorado, pero es que Dios en su soberanía concede lo que Él quiere. Y ahí necesitamos el contentamiento. Ahora me gustaría terminar con esto, y es que la Biblia dice en Mateo 1 que Cristo vino a hacernos libres del pecado. No vino a ninguna otra cosa, que es lo que ese evangelio falso enseña. Entonces el contentamiento hace parte de lo que el Señor dejó en la vida del creyente para que podamos ser formados, fortalecidos en nuestra fe y glorificarlo a Él principalmente. Como creyentes debemos tener algo claro. Primero, el Señor planeó la historia de la redención sin preguntarnos nada. Pero la Biblia dice que para los que le aman todo es bueno, todo obra para bien. De toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, el Padre de las luces. También tenemos que tener claro que si no, dice la Biblia que si no nos da lo que pedimos, nos da mucho más abundantemente. Pero nuevamente, si nosotros pedimos algo bueno y no se hace como nosotros queremos y aparentemente es malo, para Dios es bueno y es mucho más bueno de lo que nosotros le pedíamos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a tratar de estudiar este tema para que podamos encontrar lo que realmente Exacto. es el contentamiento. Y bueno, esta fue una introducción y es una invitación a que nos acompañen en este nuevo podcast que comienza ya y que tiene la intención de que el creyente pueda encontrar en el Señor la satisfacción para aceptar su voluntad y lo que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Así es, pues esperamos que nos acompañen en este camino que acaba de empezar, pero que esperemos podamos llevar a cabo para la gloria de Dios, para la edificación de su iglesia, y esperamos ser útiles para los que nos escuchan. Recuerden que el podcast se llama La rara joya del contentamiento cristiano. Los esperamos, acompáñenos y Dios los bendiga. Hoy